Sí, amén. Amados hermanos, le damos gracias a Dios por estar un día más en su presencia, en la casa del Señor. Vamos a dar paso hoy nuevamente a la continuación del estudio del tema que hemos estado tratando en los últimos días, los últimos domingos. Y hoy vamos a continuar estudiando acerca del capítulo 13 de Corintios. Vamos a poner en oración para que cada palabra, cada testimonio, Señor, que salga de nuestra boca, cada lectura, cada enseñanza sea para la edificación del cuerpo de Cristo, de cada uno de nosotros, las personas que nos puedan ver a través de internet. Vamos a orar. Sí, Padre amado, te damos gracias una vez más, Señor, por estar en tu presencia. Te bendecimos, te alabamos porque tú eres un Dios bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor. De ti recibimos toda la sabiduría, toda la enseñanza, Señor, toda la instrucción. Te pedimos ahora que tú nos uses como instrumentos en tus manos, Señor. Que te lo edifique una vez más en nuestra vida, que tú nos enseñes, que tú nos guíes, Señor, a través de tu palabra, que nos ayude, Señor, a comprender, Señor, cada misterio de la Escritura, que nos ayude, Señor, a crecer, Padre Santo, en conocimiento, en sabiduría, y que nos ayude a aplicarlo en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. En el estudio pasado comenzamos a estudiar el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, y vimos cuán importante es para un discípulo de Jesucristo tener amor, ya que si poseemos todos los dones del Espíritu, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. La palabra de Dios nos exhorta en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 14, allí nos dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y vínculo habla de unión o relación no material que se establece entre dos o más personas. El amor de Dios es muy importante buscarlo y mantenerlo vivo en la iglesia cristiana, porque es la fuerza vital que provoca un vínculo o unión perfecta de todos los miembros del cuerpo de Jesucristo, es decir, de su iglesia. Para todo nacido del agua y del Espíritu, que el amor de Dios esté presente, vivo y latente, y forme parte fundamental de su vida, es clave y vital. Por lo que entra de manera muy importante y primordial dentro del orden de Dios para su iglesia. ¿Por qué es importante el orden de Dios? El orden de Dios es importante para la iglesia porque en él se manifiesta que todo se hace por la voluntad del Padre, en el nombre del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. No hay nada en la iglesia cristiana que se mueva fuera de ese orden. El orden de Dios es importante, Él nos ayuda no solamente a comprender todas las cosas como Dios se manifiesta, Él nos revela quién es, cómo Él se manifiesta, y así eso nos ayuda. Es como un lenguaje que tiene Dios, el cual quiere que nosotros aprendamos por qué que se mueve de esa manera y se manifiesta de esa manera. Hay un orden en todas las cosas, y ese orden parte de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta este amor? En 1 Corintios 13, versículos del 4 al 7. Allí dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este pasaje hoy en día se pone muy de práctica con todas las cosas que están sucediendo hoy en día en la iglesia. Se pudiera sacar mucho de este pasaje, pero vamos a centrarnos en lo que Él nos está diciendo conforme al estudio que estamos haciendo. Como mejor podemos explicar este pasaje es a través de las mismas escrituras. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo de 54 a 60, vamos a leer sobre los últimos momentos de Esteban. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Quiénes? Los
maestros de la ley, los fariseos, los sacerdotes, que supuestamente eran los encargados de guardar las escrituras que Dios le había dado y de guiarse por las escrituras, por la palabra de Dios, estaban resistiendo a la predicación que Esteban le estaba dando, dirigido bajo la unción del Espíritu Santo. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban es el primer mártir de la iglesia cristiana. Es el primer mártir de la iglesia cristiana. Estaba tan lleno del Espíritu y del amor de Dios que aun cuando lo injuriaban y amenazaban, él vio los cielos abiertos. Y cuando lo apedreaban, él fue capaz de decir al mismo Dios, no le tomes en cuenta este pecado. Esteban intercedió delante del mismo trono de Dios por aquellos que lo estaban asesinando. Esteban estaba tan lleno del amor de Dios y del Espíritu Santo que momentos antes de morir pudo expresar palabras similares a las que Jesucristo expresó antes de morir. Y eso lo vemos en Lucas, capítulo 23, versículo del 33 al 35. Allí dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Le podemos ver en este pasaje, como en medio de la burla, como en medio de la humillación, de todo lo que Cristo estaba sufriendo, él intercede delante del Padre y le dice al Padre que no tome en cuenta este pecado, porque ellos no saben lo que están haciendo, a traer todas estas cosas sobre Jesucristo, sobre el Hijo de Dios. Ahora, Jesucristo intercediendo delante del Padre, está en un momento, por los que le estaban asesinando, intercediendo por los que le estaban clavando en esa cruz, por ellos y por nosotros, porque esos clavos y esa cruz llevan guardados intrínsecamente el peso de nuestros pecados. Ellos son la manifestación viva de nuestros pecados. Lo que clavó a Cristo en la cruz fueron nuestros pecados. Y Cristo intercedió por aquellas personas, pero esa intercesión hoy se transmite y llega a estos días, porque también es por nosotros, porque todos de una manera u otra hemos sido participantes de la crucifixión de Jesucristo, porque Él vino a morir por todos nuestros pecados. ¿Quería decir algo? Entonces, Cristo intercediendo delante del Padre. Esteban, un discípulo de Jesús. Aquí hemos hablado cuán importante que un discípulo de Jesús siga las pisadas del Maestro. Esteban, un discípulo de Jesús, lleno del Espíritu Santo, siguiendo las pisadas de Jesús, también intercede delante del Padre, delante del mismo trono de Dios, porque se acababa de abrir, estaba viendo la misma gloria de Dios, estaba viendo el trono de Dios y al Hijo del Hombre, a Jesucristo, al Mesías, al Hijo de Dios, sentado a diestra del Padre, sin todo su poder y esplendor. Lo estaba viendo
y él estaba también intercediendo y clamando por los que lo estaban asesinando en ese momento, que no le tuviera en cuenta ese pecado. Estaba siguiendo fielmente las enseñanzas de su maestro, fielmente. Eso solamente se logra si una persona verdaderamente está llena del Espíritu Santo y llena del amor de Cristo. En Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11. Allí dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje nos explica toda la humillación del Mesías, de Jesús, como va siendo gradual, desde abandonar su gloria en los cielos, y es una connotación que solamente Dios sabe lo que eso significa, y nacer en forma humana, en semejanza de Adán, en semejanza de un ser caído, de un ser que desobedeció a Dios y entró el pecado en su vida, en semejanza de un ser que fue creado por el mismo Dios. Él nace. ¿Por qué? Porque realmente venía a socorrer a la descendencia de Abraham, venía a socorrer a la humanidad, a aquel sobre el cual le dio la promesa que lo iba a salvar. Él venía a socorrer, venía a salvar. Por lo tanto, tenía que participar de carne y de sangre para poder salvar a aquel que participaba de carne y sangre y tenía un cuerpo pecaminoso, un cuerpo que no va a entrar en el reino de los cielos, porque carne y sangre no entrarán en el reino de los cielos. Mas es aquí la obra perfecta del Mesías. Él participó de carne y sangre y se hizo hijo del hombre para que los hijos de los hombres pudieran ser hijos de Dios y pudieran heredar la vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio, es un mensaje sencillo, no es de otra manera, es así. Entonces, cuando Él hace esto, tenemos acceso al reino celestial, pero fue de humillación en humillación. Aún estando en la condición de hombre, se siguió humillando hasta la muerte y muerte de cruz, que era la muerte más abominable y peor que había en aquellos tiempos. Él sufrió todas esas cosas por amor a nosotros. Todo lo hizo por amor. Aquí está intrínseco el amor del Padre. En Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí está intrínseco el amor del Hijo, que viene, desciende y se entrega por nosotros. Y el amor del Espíritu Santo, que es el participante en todas las cosas y que apoya el ministerio, apoya toda esta obra, apoya el ministerio en Mesías y permite que todo se cumpla, que llegue hasta el final del sacrificio del Mesías, apoyándolo en todas las cosas. Y continuando su obra después, porque el que está con nosotros ahora en este momento es el Espíritu Santo de Dios, a través del cual nosotros podemos tener la revelación del Padre y del Hijo. El amor debe ser el principio que rige todas las manifestaciones espirituales. En el capítulo 13 de 1 Corintios
el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corintios a que busquen y sigan el camino del amor. Y desde esa perspectiva anhelen los dones espirituales, ya que un verdadero discípulo de Jesucristo debe anhelar las cosas del Espíritu, porque realmente está interesado en ayudar, consolar y bendecir a otros en esta vida, de la misma manera que enseñó y modeló Jesucristo a través del testimonio de su propia vida, cuando fue el Hijo del Hombre y vivió entre los hombres aquí en la tierra. Ningún don, ya lo hemos hablado en estudios pasados, es dado para el exaltamiento de ningún hombre ni para engrandecer a ningún hombre. Los dones son dados para el beneficio de la iglesia y para que nos sirvamos los unos a los otros y para que se cumpla el propósito al cual ha sido llamada la iglesia. El amor es sufrido. Cuando toma esta parte, en estos versículos que vamos a leer, en esta parte de la Escritura describe al amor como actividad y conducta, no solo como sentimiento o motivación interna. Eso es muy importante. Es decir, una persona se puede mover en cierto sentido porque está emocionada. Escucha un mensaje, escucha una predicación, una exhortación y se emociona, y esa emoción lo hace actuar en una dirección. Pero como se está moviendo producto de una emoción, esta manifestación de la obra que está haciendo va a ser perecedera, porque él está basando esa obra en una emoción, y todo lo que se basa en una emoción tiene una corta duración. Es como una mecha, una vela que se enciende rápido y se apaga rápido, no tiene sustancia. Pero el verdadero amor no consiste en emociones, sino en convicciones, por lo que se pone de manifiesto que todo lo que es nacido de una emoción provoca una manifestación temporal y pasajera, pero lo que es nacido de una convicción basada en la verdad de la revelación de la palabra de Dios, eso perdura para siempre, porque no está basado en una emoción, sino está basado en las convicciones, en las enseñanzas de Jesucristo. Cuando te basas en las enseñanzas de Jesucristo, es como la enseñanza que tú estás plantado sobre la roca. No importa lo que venga a tu vida, tienes una convicción que te va a hacer permanecer firme, porque estás en la roca, y la roca es Jesús. Por eso es importante que la enseñanza de Jesucristo forme convicciones en nuestra vida. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a permanecer firmes en cada situación de nuestra vida. Los diversos aspectos que se tratan en 1 Corintios 13 caracterizan a Dios, reflejando así el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amor que cada cristiano debe aspirar, buscar y crecer, ya que el amor nunca deja de ser, porque Dios es amor. Eso es importante. El amor nunca deja de ser, porque Dios es amor. En 1 Corintios, a partir del versículo de 8 hasta el versículo 13, allí dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Nosotros necesitamos las cosas que por el momento Dios ha permitido, que el mismo apóstol Pablo, este gran siervo y varón de Dios, está explicando, van a ser temporales porque van a pasar, que son la fe y la esperanza, y todas estas cosas también de dones y ciencia, todas esas manifestaciones van a pasar, porque en el reino de los cielos ya no van a ser necesarias. Nosotros vamos a estar ya en un reino espiritual lleno de gloria y de esplendor. Allí estas cosas no van a ser necesarias, son aquí necesarias aquí en la tierra, para que la iglesia
pueda crecer, para que la iglesia pueda ser una iglesia saludable, para que la iglesia pueda cumplir la obra y el propósito a lo cual ha sido llamada. Pero cuando ya estemos en la presencia de Dios, estas cosas no van a ser necesarias, por lo tanto van a desaparecer, van a ser relegadas. Pero el amor no. El amor es eterno, porque Dios es amor y Dios es eterno. Así que lo único de lo cual nosotros vamos a participar en el reino de los cielos, que también participamos aquí en la tierra, y no va a ser quitado de nosotros, va a ser el amor de Dios. Por eso es tan importante caminar en amor y llenarnos del amor. Cuando nosotros nos llenamos del amor, nosotros nos llenamos de Cristo. Y mientras más nosotros procuramos crecer en el amor de Cristo, le conocemos más, porque le conocemos lo que realmente cómo Él piensa. Es importante escudriñar las Escrituras, porque ellas no dan fe de nuestro Creador, pero también nos enseña cómo Él piensa, cómo Él se manifiesta. Es un lenguaje. Un niño aprende a hablar con su padre, a comunicarse. Y en esa conversación de padre a hijo, el hijo va aprendiendo cómo el padre habla, cómo piensa, cómo se manifiesta. Así nosotros también, como hijos de Dios, al conocer de Dios a través de la Escritura, vamos conociendo lo que Él piensa, lo que le agrada, lo que no le agrada, las cosas que tiene por justicia, las cosas que tiene por injusticia. Y vamos aprendiendo el lenguaje del Padre, vamos aprendiendo el lenguaje de Dios. Y cuando lo vamos aprendiendo cómo Él habla, cómo Él piensa. Porque de la manera que Él habla y Él piensa, Él se manifiesta. Así todo hombre en la tierra, porque somos imagen y semejanza de Dios. Así como nosotros pensamos, hablamos y así también nos manifestamos. Uno es lo que lleva adentro. No nos podemos engañar. No por gusto Jesucristo dijo, el árbol malo no puede dar un fruto bueno, ni el árbol bueno puede dar frutos malos. El árbol malo va a dar un fruto malo y el árbol bueno va a dar un fruto bueno. ¿Me entiendes? Uno saca lo que hay en su corazón. Tú eres lo que tú piensas, tú eres lo que hay dentro de ti, lo que hay en tu corazón. De eso da fe tu boca y se manifiesta en tu vida y da testimonio de ti. Entonces tú no puedes ir en contra de lo que hay dentro de ti, porque si no tú te estuvieras dividiendo y tú mismo te vas a destruir. Tú te manifiestas como tú eres. Por eso es tan importante que nosotros le demos paso al Espíritu Santo en nuestra vida. Le demos paso, nos rindamos a su presencia y dejemos que Él actúe en nosotros, que nos llenemos la palabra de Dios y de la presencia del Espíritu Santo y que Él actúe en nosotros, nos renueve y nos transforme y nos llene del amor de Dios, que es lo único que nos va a hacer a nosotros permanecer en Él verdaderamente y mostrar a través de nosotros el amor de Dios, que es muy, muy importante, porque si no, todas las cosas que Dios nos da, todos los dones, a todos los ministerios que hemos sido llamados, o cualquier operación que nosotros hagamos, eso es lo único que va a traer para hacer envanecimiento en nuestra vida. El ser humano es muy fácil de envanecerse. Todos somos carne y carne caída pecadora. Y esta carne caída pecadora es muy fácil. Cualquier elogio, si no estás parado en la roca, si no estás verdaderamente cimentado, cualquier elogio, cualquier persona que viene, a lo mejor no lo hace de malo. Hay personas que vienen y te elogian porque les gustó como lo que hiciste, o lo le impresionó, y vienen y te elogian, no hacen por malo el servicio que hiciste, para lo que Dios te haya llamado. Y si la persona que está en ese momento en el servicio no está verdaderamente en lo espiritual, ese elogio puede entrar y puede, como una semillita allí, comenzar a crecer y comenzar a apartarte de lo que verdaderamente Dios te ha llamado. Te puede comenzar a corromper. Pero tú tienes que saber que, mira, toda gloria llévala delante del trono de Dios y dásela a Cristo, porque la gloria es de Él. ¿Entiendes? Y cuando tú haces eso, mira, yo no me merezco nada, yo realmente todo lo hago porque lo hago por Jesucristo. Si predico, es por Jesucristo. Si enseño, es por Jesucristo. Si hago un milagro, es por Jesucristo. Una sanidad, por Jesucristo. Si hablo en lengua, es porque es Jesucristo. Lo que yo haga es por Jesucristo. Todo lo que hago, oración, todo lo que se hace es porque Jesucristo, porque Él me usa como un instrumento en sus manos, como una vasija de honra para bendecir a la iglesia. Yo soy uno más dentro de la iglesia. Yo necesito de mis hermanos. Mis hermanos me aportan cosas que yo no tengo. Somos un cuerpo, caminamos juntos.
Y eso es muy importante, no creernos que somos por encima de nadie porque participo de una o de otra cosa que Dios me da, sino que todos somos un cuerpo y todos nos necesitamos. Y cuando caminamos así, en ese vínculo perfecto, entonces nosotros nos mantenemos en Jesús, en el amor de Jesús. Hay que tener en cuenta esto que aquí está enseñando el apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, que conocía bien los dones del Espíritu, porque fluía y operaba en ellos, pero que como hombre de Dios lleno del Espíritu sabía y entendía que más importante que los dones espirituales era buscar y mantener una comunión en todo momento con aquel que era dueño de los dones, y que esta relación partía del punto y se mantenía en amor. Todo parte de un punto. Y el punto que parte aquí, que es importante, es el amor. Él es el principio y el fin, ese es el punto, y no se va a acabar, es eterno. En 1 de Juan 4, de 7 al 21, amados, ahí dice la palabra, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Importantísimo, no por gusto. Dice ahí, cuando le dicen Señor, a Jesucristo le vienen y le preguntan sobre los mandamientos. El principal mandamiento, Él le dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. El segundo mandamiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios te ve por la lupa del amor a tu prójimo. ¿Cómo tú puedes decir que tú amas a Dios si tú aborreces a tu hermano? Dios te tiene como un mentiroso. Si tú aborreces a que tú puedes ver y a que tú puedes ayudar, que lo tienes cercano a ti, ¿cómo tú puedes decir que tú amas a quien tú no ves? Eso es falso. A la luz de las Escrituras podemos ver que existen diferentes dones, diferentes ministerios y diferentes operaciones de parte de Dios que Él mismo nos imparte a la iglesia cristiana a través de su Santo Espíritu. Podemos ver también que no todos vamos a tener los mismos dones, ni todos vamos a ser llamados a los mismos ministerios, ni todos vamos a participar de las mismas operaciones de Dios en su iglesia, pero sí todos estamos llamados y podemos tener el amor de Cristo en nuestros corazones.
y bajo el poder y la unción de ese amor, fluir y operar dentro de la iglesia de Cristo y en nuestras vidas. Importantísimo. Ese amor debe ir con nosotros, no solamente manifestarlo aquí entre los hermanos, que bien, que porque somos hermanos que te quiero, sino cuando estamos allá afuera en el mundo. En Mateos 25, del 35 al 46. Mira lo que enseña Jesucristo. Hay que prestarle atención a las palabras de Jesús y lo que Jesús enseña. Cuando estemos delante del Padre, a nosotros no se nos va a medir por cuál don o por cuál ministerio nosotros tuvimos. No, eso no es lo que me va a valer a mí para entrar en el reino de los cielos. Pero sí, mira lo que dice aquí Jesús. Mateo 25, a partir del versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El amor, según como Dios lo ve, no es una decisión, que a su vez, según como Dios lo ve, es una decisión, que a su vez esta decisión pone de manifiesto que se produzca una acción. Todo lo que es producto del amor de Dios tendrá su recompensa de parte de Dios, pero lo que es nacido de la carne ya ha tenido su recompensa. El amor no está basado en emociones, según Dios, según la Biblia. El amor está basado en decisión. Yo decido amar, yo decido servir, yo decido hacer misericordia, yo decido. Y que esa decisión, según lo que la palabra te enseña, es el amor de Dios. Dios decidió dar a su Hijo para que la humanidad se fuera salva. El Hijo decidió venir y morir en una cruz para que nuestros pecados fueran perdonados. El Espíritu Santo decidió descender sobre los primeros discípulos y sobre la iglesia para llenarla y partirle dones y revelarle la verdad y revelarle al Padre y al Hijo y así llevarla hasta el final de los tiempos, acompañarla y cumplir la promesa de Jesucristo que dijo: he aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa se cumple, pero es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En cada lugar que nosotros estemos, en cada momento, en cada situación, Él está allí, ayudándonos, acompañándonos, cuidándonos, consolándonos. Todo lo que nosotros necesitemos, Él está allí para cumplir esa función. No se aparta de nosotros. Entonces, el amor, según Dios, es una decisión. No es que yo, ay, qué lindo tú estás, tú me caes bien y entonces yo te amo. Y aquel no me gusta, me cae pesado. No, el amor no es un sentimiento, es una decisión, según Dios.
Y como tú te comportes y como tú te manifiestes, así tú mostrarás si tú verdaderamente estás amando o si no lo estás haciendo, si verdaderamente eres un discípulo de Jesucristo o si no lo eres. Mateos 6, del 1 al 5, y después del 16 al 18. Ahí dice Jesús nuevamente: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. A partir del 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Toda persona que hace una obra, un ministerio de parte de Dios, si viene con un interés material, si viene con un interés personal, si quiere ensalzar a sí mismo, ya esa persona tiene su recompensa. Es lo que dice Jesús. No está diciendo que no va a recoger recompensa. Tú tienes que saber que hay dos recompensas, una en la tierra y una en los cielos. Si tú lo que andas buscando es recompensa por parte de los hombres, Dios te va a permitir que tú la tengas. Pero ya tienes tu recompensa. Ya tú recogiste tu recompensa. Ya tú recogiste lo que tú querías. O si tú tienes tu recompensa delante del Padre, en donde tienes puestos los ojos. Entonces, eso marca también cómo estás caminando delante de Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo delante de Dios? Lo dice la Escritura. Cada hombre recibe lo que es siempre. En Romanos 12, versículo del 9 al 13. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, teniendo en cuenta de que el amor es lo más importante, como nos exhorta el apóstol Pablo, que debamos conducirnos dentro de la iglesia cristiana cuando estemos reunidos. Eso lo vamos a ver en el próximo estudio. Lo más importante es el amor. Pero ¿cómo debemos conducirnos en la iglesia cristiana cuando estemos reunidos conforme a todo lo que Dios nos ha dado, a todo lo que Dios nos ha capacitado para que la iglesia crezca? Teniendo en cuenta de que todos formamos parte de un cuerpo y de que todos nos necesitamos los unos a los otros. Partiendo de este punto, el apóstol Pablo entonces, después de habernos enseñado que el amor es lo más importante dentro del cuerpo de Cristo, ahora él va a decir realmente que su punto de vista, que qué sería lo más importante y cómo la iglesia debiera comportarse según la revelación que le da la iglesia, y eso se encuentra en el capítulo 14 de la primera epístola a los Corintios, que vamos a ver a partir del próximo estudio. Amén. Que Dios los bendiga. Si algún hermano quiere despedir en oración. Okay, vamos a orar para despedir. Sí, Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos una vez más, Señor, porque tú has permitido que impactamos este estudio, Padre Santo. Te pedimos que tú nos ayudes, que nosotros veamos cada palabra y cada situación tuya en nuestros corazones, en nuestras mentes, que no se nos olvide, Señor, que la fijemos allí y que la pongamos, Señor, cada palabra tuya, Señor, como un cimiento que nos ayude a caminar y nos ayude a crecer en ti, Señor, y que nos recuerde a cada momento, Padre Santo, cuáles son las cosas que verdaderamente tú quieres que nosotros hagamos en nuestra vida, Señor. Bendice a cada hermano que está aquí presente, a cada hermano en el camino, bendice a las personas que están a través de internet, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.